caso vamos a hablar sobre qué es la farmacodependencia. Bien, vamos a comenzar analizando la palabra. Fármaco, fármacos. Estamos hablando de medicamentos, que es loratadina, paracetamol, ibuprofeno, etc. Cualquier fármaco que se te venga a la mente. Dependencia, pues bueno, dependencia, ¿no? También podríamos decirle adicción. Entonces, la farmacodependencia va a ser una adicción a cierto fármaco. Ahora, el porqué de esto pues puede tener muchas explicaciones. Por ejemplo, has ido al médico, tienes un dolor de cabeza y te ha recetado paracetamol. Efectivamente, la pastilla te pasa el dolor y vuelves a tus actividades diarias. Pero ¿qué pasa? Que pasa una semana y te vuelve a doler la cabeza. Entonces, recuerdas que cuando tomaste paracetamol se te pasó el dolor. Así que vas a la farmacia y compras uno. Te la tomas y nuevamente te vuelve a pasar. Bueno, pues empiezas a hacer esto cada vez que te duele la cabeza. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahora no te duele la cabeza pasando una semana, sino que te ha empezado a doler todos los días. Entonces empiezas a tomar paracetamol todos los días, porque es lo único que te calma. Así que ahora ya no puedes salir de casa sin tener una a la mano. Lo que hiciste fue generar una dependencia al paracetamol. Bueno, generalmente en situaciones así ocurre la farmacodependencia, pero también puede haber otros motivos. Por ejemplo, en personas con trastornos mentales como la depresión, suele ser común el uso de antidepresivos, medicamentos que van a ayudar a mejorar el estado de ánimo, a reducir la ansiedad y aumentar los niveles de energía. Sin embargo, quienes padecen esta condición y experimentan esa tristeza constante pueden desarrollar dependencia, llegando a consumir el fármaco fuera de sus horarios indicados y en dosis mayores a las prescritas. Por ejemplo, en vez de tomar una pastilla, toman 3 o 2 en su lugar. Asimismo, en situaciones de estrés crónico, ansiedad o falta de apoyo, la persona puede tener cierta tendencia a consumir en exceso ciertos fármacos, especialmente personas que son vulnerablemente emocionales. Además, el entorno puede desempeñar un papel clave. Cuando el acceso a los fármacos es libre y económicamente accesible, le incrementa la posibilidad en un consumo no regulado, lo que favorece la dependencia. Ahora, necesitamos diferenciar dos conceptos. El primero será adicción. Anteriormente habíamos dicho que la farmacodependencia era una adicción, pero la verdad es que no en todos los casos va a ser así, ya que puede serse dependiente a un fármaco o medicación sin ser adicto. Solo que esto va a ocurrir en casos más graves, donde la persona tenga una condición médica crónica, es decir, una enfermedad de largo plazo, y la requiera sí o sí. Entonces no es que sea adicto, sino que realmente la necesita. Así que bueno, veamos estos dos conceptos. Adicción es cuando la persona siente una necesidad compulsiva de buscar y consumir esa sustancia, a pesar de cualquier consecuencia negativa que pueda tener en su vida. Generalmente en este punto las personas ya son incapaces de parar y suelen dejar a un lado las obligaciones o las relaciones sociales. En cambio, la dependencia es cuando el cuerpo y la mente necesitan esa sustancia para funcionar normalmente, lo que conlleva pues a un ciclo de consumo continuo y creciente. Esto es debido a que se consume tanto que el organismo se llega a adaptar y con el tiempo va a requerir mayores cantidades de sustancia para lograr los mismos efectos. Ahora, si la persona de la nada deja de consumir la sustancia, puede experimentar síntomas de abstinencia, básicamente reacciones físicas y emocionalmente desagradables como la ansiedad, la irritabilidad, temblores, pues entre otros malestares, lo que va a dar lugar a que vuelva a consumir la sustancia para calmar este malestar. Bien, entonces gracias a este mecanismo de placer-recompensa es que se genera la farmacodependencia. Bien, cuando nosotros hacemos algo que disfrutamos, como por ejemplo comer algo, escuchar la música que nos gusta, se activan neuronas en nuestro cerebro. Estas neuronas son llamadas dopaminérgicas y están ubicadas en el área del cerebro conocida como área tegmental ventral. Cuando estas neuronas se activan, liberan dopamina, que es básicamente el neurotransmisor de la felicidad. Así que básicamente mientras más dopamina haya, más placer sentimos. ¿Ok? Hasta aquí todo bien. El problema es que hay ciertas sustancias como las drogas, el alcohol o los medicamentos que pueden sobreestimular este sistema. Entonces liberan tanta dopamina que el cerebro busca esa sensación una y otra vez.
resultando en la farmacodependencia. En sí existen muchas sustancias las cuales pueden causar este problema, pero ahorita nos vamos a centrar solo en los fármacos, que principalmente serán los siguientes. En primer lugar tenemos los analgésicos opioides. Básicamente van a ser usados principalmente para el manejo del dolor moderado a severo, como por ejemplo la morfina, la oxicodona, hidrocodona, fentanilo, codeína, entre otros. Estos van a actuar sobre los receptores opioides del cerebro, es decir, aquellos encargados de transmitir el dolor, y van a generar un alivio, una relajación y en algunos casos incluso la euforia. Entonces, aquí este sobreuso de los pacientes podría ser en aquellas personas que tengan un dolor crónico, o sea, persistente, como por ejemplo en algún tipo de cáncer avanzado. Bien, pasemos al siguiente. Los benzodiazepinas son un grupo de medicamentos que se utilizan principalmente para tratar la ansiedad, el insomnio, convulsiones, entre otros trastornos relacionados con el estrés. Estos potencian el neurotransmisor GABA, que va a tener un efecto calmante en el cerebro, que es parecido al anterior mecanismo que vimos, ¿verdad? Pero es distinto. Bien, algunos fármacos son la diazepam, el alprazolam, lorazepam, clonazepam. Aquí un ejemplo de una persona puede ser aquella que comenzó a tomar el alprazolam para tratar sus ataques de pánico y al notar que los síntomas disminuyeron, ahora no puede dejar de tomarlos por miedo a que los ataques vuelvan. Bien, estos de aquí, los estimulantes del sistema nervioso central, son usados para trastornos como el TDAH y la narcolepsia. Tenemos de ejemplo al metilfenidato y a las anfetaminas. Esto lo que provoca es un aumento en los niveles de dopamina. Y anteriormente dijimos que tenía que ver con la felicidad, ¿verdad? Pues también va a aumentar la norepinefrina, que esos niveles bajos se van a relacionar con el TDAH mismo. Entonces necesitamos subirlos para regularlo. El ejemplo, aquí básicamente van a ser las personas con TDAH que buscan mejorar su rendimiento o necesitan concentrarse o estar alertas. Bien, pasamos al siguiente. Y estos medicamentos se van a usar, anteriormente se usaban para la ansiedad, el insomnio y como anticonvulsivantes. Pero se disminuyó su uso porque eran potencialmente adictivos y había un peligro bastante grande de sobredosis. Aquí tenemos al fenobarbital y al secobarbital. Estos lo que van a hacer es que van a deprimir o bloquear el sistema nervioso central y van a producir una relajación muy profunda. Generalmente personas con epilepsia suelen tomarlos, ya que provoca una sensación de relajación que no tienen por culpa de las crisis. Tenemos los hipnóticos no benzodiazepínicos. Podemos suponer su uso, ¿verdad? Se utilizan para tratar el insomnio. Estos van a afectar a los receptores GABA, que fue lo que explicamos antes, y van a generar un efecto sedante. Este tipo de uso se ve más en adultos que tienen dificultades para conciliar el sueño debido al estrés o a los turnos laborales o sin más la sobrecarga del trabajo. Bien, pasemos a los corticosteroides. Estos medicamentos en sí no tienen una dependencia como tal, pero su uso prolongado puede causar una dependencia física, porque el cuerpo en sí lo que hace es que imitan las acciones del cortisol, que es una hormona que naturalmente producimos en nuestro cuerpo. Y la función de esta va a ser regular procesos como la inflamación, el metabolismo y la respuesta al estrés, especialmente estos procesos de inflamación. Entonces, si nosotros usamos mucho corticosteroides, el cuerpo va a detectar que ya no necesita producir su propia cantidad de cortisol, porque ya lo obtuvimos de forma externa. Entonces, con el tiempo, el cuerpo va a dejar de producir cortisol y necesitaremos medicamentos para que actúen como él, es decir, los corticosteroides. Estos son usados para la tos y la codeína es un opioide, así que si se usa en exceso puede generar una dependencia. Y como ejemplo, tenemos los jarabes para la tos, claramente aquellos que tengan codeína. El uso constante y prolongado de estos descongestionantes nasales puede causar un efecto rebote. ¿Qué quiere decir? Que la persona va a sentir esa necesidad constante para usarlos, generando un ciclo de dependencia psicológica.
porque realmente el cuerpo no lo necesita, pero él cree que sí. Por ejemplo, alguna persona con rinitis alérgica utiliza el spray nasal durante semanas, pero realmente esto solo va a empeorar su condición y lo obliga a seguir usando el medicamento. Bien. Laxantes. El uso prolongado de laxantes puede causar una dependencia tanto psicológica como física para poder defecar. Y esto lo podríamos ver más en personas pues con un estreñimiento o con algún tipo de trastorno alimentario. ¿Ok? Bueno, por último tenemos los antidepresivos y antipsicóticos, que estos como tal no es que generen una dependencia pues tradicional, ¿no? En el sentido de que el cuerpo lo necesite, pero en su mayoría las personas generan una dependencia más psicológica, ya que sienten que no pueden funcionar sin ellos. ¿Ok? Así que con esto ya hemos abordado algunos aspectos de la farmacodependencia, pero la verdad es que existe aún mucha información por decir. Pero bueno, como su último punto vamos a ver la prevención y el manejo. En sí, la mejor forma de prevenir la farmacodependencia es a través del uso responsable de los medicamentos. ¿Esto qué incluye? Bueno, siempre seguir las instrucciones del médico. Tenemos que evitar la automedicación y no compartir medicamentos con otras personas. Además, es fundamental educar a la población sobre los riesgos asociados al uso prolongado e indebido de ciertos fármacos. Y en cuanto al manejo, bueno, el tratamiento tiene que ser personalizado para cada persona y puede incluir una terapia psicológica, apoyo médico especializado y en casos pues necesarios programas de desintoxicación que estén supervisados para garantizar un proceso seguro y efectivo hasta que se recupere. Bien, en resumen, la farmacodependencia es un problema complejo que afecta tanto al individuo como a su entorno. Sin embargo, la educación, la prevención y un manejo adecuado podemos reducir sus impactos y recuperar la calidad de nuestra vida. Así que recordemos que siempre los medicamentos son aliados en nuestra salud, siempre y cuando los utilicemos correctamente. Pues hasta aquí todo, así que muchas gracias por ver.